Aleluya. Shalom, hermanos. Espero en el Abacadosh que estén bien en este día. Amén. Hoy vamos a estar hablando de nuestro Melech HaMashiach. Porque Él es bueno, porque Él derramó su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados. Amén. Por eso vamos a darle honra a quien honra merece. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav betzivanu, lakso bedivrei Torah, beshem Yeshua HaMashiach melech Israel. Amén. Bendito es usted, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach, melech de Israel. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues vamos a estar hablando sobre nuestro Melech HaMashiach. Amén. La preexistencia de nuestro Mashiach. ¿Por qué no hay que mirar a nuestro Melech HaMashiach como una cosa común? Él es algo primordial y algo muy importante en nuestras vidas. Nuestro Adón Yeshua tuvo una preexistencia como un ser espiritual. Él existió desde el principio de la creación, como está en Yohanan, Juan, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, Baruch Hashem, y la palabra era Yahweh. Aleluya. Por eso, así como era nuestro Melech HaMashiach, que Él era la palabra, Él nos dejó ese legado, porque Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, si Él nos dejó este legado, nosotros tenemos que llevar la palabra que era y es de Abba Yahweh. Amén. Ese es el legado que Él nos dejó a todos aquellos que le seguimos. Amén. Que le obedecemos, que le amamos, que le obedecemos por Ahabá, por amor. Obedecemos sus mandamientos por amor, ¿sí? No por amor a ser salvos, sino porque Él nos amó primero, amén. Así, siendo el primero engendrado de la creación, siempre me gusta recalcar ahí que Él fue engendrado, fue el primero, fue el Rishon, engendrado de la creación. En Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16, está escrito diciendo, dice, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Si se da cuenta, Él es la imagen visible del Elohim invisible, pero no salió el nombre Yuhei Bajei Baruch Hashem aquí. Salió la palabra juez, plural de Elohim, jueces, ¿sí? Él es el supremo de toda la creación. Él es el supremo, ¿sí? La excelencia está en el Melech HaMashiach. Colosenses 1:16 dice, porque en conexión con Él, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Aleluya. Así que ¿a quién le pertenecemos, mis hermanos? Le pertenecemos a nuestro Melech HaMashiach. Sí, y si no obedecemos sus mandamientos, entonces no le amamos. No le amamos y somos unos hipócritas, unos mentirosos. ¿Sí? Por consiguiente, mis hermanos, el principio de la creación de Elohim. En Gizgalú, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, la Quejilá de la Odisea,
Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice, escribe al Malaj de la Quejilá mesiánica, la Odisea. He aquí el mensaje del Amén, el testigo lleno de fidelidad y verdadero, el gobernador de la creación de Yahweh. Entonces, aquí hay dos, ¿sí? Aquí hay dos, me gusta siempre estar mirando allí cuando están separados, porque hay mucho por ahí que dice que Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh, ¿sí? Acuérdense que Yuhei Bajei, el Ain Son, está fuera del tiempo. De allí mana todo lo existente. Por eso dice, escribe al Malaj de la Quejilá mesiánica, la Odisea. He aquí el mensaje del Amén, el testigo lleno de fidelidad y verdadero, el gobernador de la creación de Yahweh. Entonces, nuestro Melech HaMashiach es el gobernador de la creación de Yuhei Bajei, Baruch Hashem. Es lo que estamos mirando aquí. Sí, al eterno Hijo, la palabra Yeshua. Sí, se le llama el Arjé de Yahweh, o el comienzo de las manifestaciones del Padre, o la primera, primaria y más elevada o principal manifestación del Padre en una cadena de muchas manifestaciones futuras por parte de Yeshua. ¿Sí? El autor es siempre mayor que su manifestación, independientemente del plano en el que se revele esa manifestación, mis hermanos. Yeshua es la palabra y es la primera emanación salida del regazo de Yuhei Bajei. Y también es conocido como la cabeza o la principal, el Arjé. Strong H. Sí, Strong dice en el número 746, dice, o la primaria manifestación, tanto en secuencia como en poder, de todo lo que el Padre Yahweh es y siempre será. El Padre era mayor que Yeshua en la eternidad pasada, como sigue siendo hoy y será en la eternidad futura. Mire lo que dice en Primera de Colosenses. Dice, después de la culminación, cuando entregue el reino a Yahweh, entonces ahí ya se lo está entregando, mire. Después de la culminación, cuando entregue el reino a Yahweh, el Padre, y cuando haya puesto fin a todo reinado, se autora a toda autoridad y poder. En el 15:25 dice, porque Él tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. En el 15:26 dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte, que es mismo Hasatán. Pues Él puso todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice todas las cosas han sido sujetas, obviamente no incluye a Yahweh, quien es el mismo que somete todo al Mashiach. ¿Se da cuenta? Allí nos estamos dando cuenta que separados están. ¿Sí? 15:28. Y cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, ahí está, mire. Entonces Él se someterá a sí mismo a Yahweh. Sí, podemos mirar a dos. ¿Sí? Dice, se someterá a sí mismo a Yahweh, Baruch Hashem, quien sometió todo a Él, para que así Yahweh sea todo en todos. Aleluya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Melech HaMashiach está en el tiempo.
pero Yud-Hei Vah-Hei no. Él está fuera del tiempo. El principio de vida o muerte, mis hermanos, existía desde los inicios de la creación. La semilla debe morir para que surja la nueva vida bajo la forma de un fruto o una espiga. Como la semilla, nuestro actual cuerpo físico contiene potencialmente el cuerpo resurrecto que ha de salir, como está escrito en Isaías capítulo 25, verso 8. Dice, Él se tragará la muerte para siempre. Yahweh Elohim enjugará las lágrimas de todo rostro y removerá de toda la tierra la desgracia que su pueblo sufre. Porque Yahweh ha hablado. Aleluya. Yahweh removerá el velo espiritual de estupor y ceguera, mis hermanos. Lo pueden mirar en el verso 7, que cubre las naciones, ese velo de ceguera, ese espíritu de estupor. El propósito completo de ser Israel es obedecer Torah, la reunión de las dos casas, mis hermanos, y amar a Yeshua. Nuestra muerte será tragada. Sin embargo, mis hermanos, su presencia o su participación en la escena humana está envuelta en un misterio. Es algo velado a nuestros ojos y no se registra claramente. Su participación en los asuntos de Israel, a no ser a través de los malachim. El Padre habló a Israel en tiempos antiguos, mediante los profetas. Y no fue sino hasta que nació Yeshua que le habló a través de su Hijo. Sí, la supremacia del Melech HaMashiach. La supremacia del Hijo de Yahweh, Baruch Hashem. Lo podemos mirar en Hebreos 1:1. Mire lo que dice en Hebreos 1:1. En tiempos pasados, Yahweh habló en muchas y varias maneras a los padres por medio de los profetas. El Mashiach vino al mundo, mis hermanos, para dar testimonio de la Emet, la verdad. Mire lo que está escrito en Yohanan capítulo 18, verso 37. Dice, así que entonces Pilato le dijo, después de todo, tú eres un rey. Yeshua respondió, ¿tú dices que yo soy un rey? La razón por la cual nací, la razón por la que vine a este mundo es para dar testimonio de la verdad. Todos los que pertenecen a la verdad me escuchan a mí. Eso fue lo que dijo nuestro Melech HaMashiach. Él vino a dar testimonio de la Emet. Y todos los que pertenecen a Yahweh pertenecen a la verdad y escuchan a Yahshua. Sí, escuchamos a Yeshua por Ahavá, por amor, y por amor le obedecemos. Por amor obedecemos sus mandamientos. La persona que no tiene amor, mis hermanos, no puede cumplir, obedecer mandamientos. Los que pertenecen a la Emet escuchan el Shema a Yeshua. Escuchan la voz de Yeshua. Los que no pertenecen a la verdad escuchan las palabras humanas, a su padre el diablo. Aquí su reino todavía no ha venido a la tierra, mis hermanos, del Melech HaMashiach. Él fue destinado antes de la fundación del mundo, pero se hizo manifiesto al final de los tiempos por nuestra causa. En primera de Pedro capítulo 1 verso 20 dice,
Yahweh sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en el Ajarija Yamin por amor a ustedes. Porque los gentiles, las ovejas perdidas de la casa de Israel, regresando a Israel, recibieron misericordia. Usted y yo recibimos misericordia, mis hermanos. Ellos tienen que mostrar misericordia, usted y yo, a todos los gentiles. Por eso debemos de estar en la brecha. Usted que ya aceptó al Melech HaMashiach, que ya está formando parte de Israel, usted es una atalaya igual que yo. Y estamos en la brecha para ayudar a los gentiles, a las naciones. Y debemos de ser una menoraj, así como nuestro Melech HaMashiach. Él es la luz del mundo y él dijo, ustedes son la luz de este mundo. En Vayikra, Levítico 19, Levítico 19, verso 34, dice, más bien, trata al extranjero que se está quedando contigo como a los nativos entre ustedes. Lo amarás como te amas a ti mismo, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto, en la tierra de Misraín. Yo soy Yahweh tu Elohim. Entonces es una misma, es una lexabo, es una orden que nos está dando el Padre. Amén. Debemos de amar a los extranjeros, a todos aquellos que todavía están en las naciones. Por Ahabá debemos de ayudarles, mis hermanos. Si usted ya sabe mucho, usted ya tiene mucha sabiduría, bueno por usted. Pero ahora le toca dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Y no criticando, no critique a los demás hermanos, que por qué estás juntándote con los cristianos, con los católicos. Recuerde que dice la palabra que los sanos no tienen necesidad de doctor. Y estas almas que están enfermas en la tribulación vienen y toca ayudarles por rajen, por misericordia, porque Él nos amó primero. Porque Yahweh ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Amén. El Mashiach fue enviado al mundo para salvar a la humanidad, mis hermanos, quitando el pecado del mundo, como está en Matillahu, capítulo 1, verso 21. Dice, ella dará a luz un hijo, y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Matillahu, capítulo 9, verso, ahí el que le leí era Matillahu, capítulo 1, verso 21. Sí, Matillahu, capítulo 1, verso 21. Ella dará a luz un hijo, y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Matillahu capítulo 9, verso 6 dice, pero miren, yo les probaré que el Ben Adán tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. También en Marcos capítulo 3, verso 28 al 29 dice, si les digo que a la gente le será perdonado todo pecado y cualquier blasfemia que pronuncien, sí, se les será perdonado, viniendo en Teshuvá ante Mashiach, por medio de Mashiach, pidiendo Teshuvá, perdón, al Padre. En Marcos 3:29 dice, sin embargo, el que blasfeme contra el Ruach HaKodesh nunca le será perdonado, sino que es culpable de un pecado eterno. Ahí está, mis hermanos. Tengamos cuidado de no blasfemar contra la Ruach HaKodesh,
porque ese es pecado de muerte. Matías capítulo 12, verso 32 dice, no puede decir algo en contra del Ben Adán y se le perdonará, pero el que permanezca hablando en contra del Ruach HaKodesh nunca será perdonado, ni en el Olam Hasé, ni en el Olam Jabá, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. Nunca será perdonado aquel que blasfeme contra la Ruach HaKodesh. Atribuir la obra de Yeshua, mis hermanos, por medio de su Ruach HaKodesh, ¿sí? Atribuir la obra de Yeshua por medio de su Ruach HaKodesh a Hasatán es una de las blasfemias contra la Ruach HaKodesh. Es una blasfemia imperdonable. Otra es aquellos que tienen el Ruach estar constantemente en desobediencia, porque el Ruach HaKodesh, de acuerdo a Ezequiel 36:27, les dice que guarden la Torah. ¿Sí? Que para eso está el Ruach HaKodesh. No la guardas y la desprecias, entonces estás blasfemando al Ruach. Por ejemplo, la iglesia no tiene el Ruach, odian la Torah. Así que esto no es para ellos, es para nosotros. Mire lo que dice en Ezequiel 36, verso 27, dice, yo pondré mi Ruach dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas, obedezcas. Allí está muy claro, mis hermanos. El agua tiene varias implicaciones. A la mujer adúltera, en este caso Israel, se le da agua de amargura. ¿Se acuerda? En Levíticos capítulo 5, verso 11 al 31. El rociar agua era un estatuto para limpiar al inmundo. Lo puede mirar también en Levítico capítulo 14, verso 51. En Números capítulo 19, verso 18. Y en Hebreos capítulo 10, verso 22. Yeshua le dijo a la samaritana del pozo, todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo. Pero el que beba del agua, que es la Torah, ¿sí? Que es la Torah, que yo le doy a beber, dice nuestro Melech HaMashiach, nunca estará sediento otra vez. También en Yohanan 4:13 al 15 dice, también es el agua que brotó del costado de Yeshua, cuando le clavaron la lanza en el costado, en la estaca de ejecución. Y el agua de la inmersión del Brit Hadashah también, la Tevilá, y el nuevo Ruach. Yeshua respondió, si en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del Ruach, ¿sí?, no puede entrar en el reino de Yuhei Bajei, Baruch Hashem. En Yohanan 3:5. Sí. Ese nuevo Ruach, mis hermanos, es el Ruach de Yahweh. Porque hasta ese momento habíamos caminado en el Ruach de Hasatán. Que Yeshua HaMashiach lo reprenda. Entonces, no obedecer y caminar en la Torah, mis hermanos, como dice el verso 27, es parte de la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Por eso tengamos cuidado y estemos leyendo con una lupa grande. Sí. También nuestro Melech HaMashiach como un cordero expiatorio de pecados por usted y por nosotros. Por usted y por mí, como está en Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 8. Mire lo que dice. Vaya apuntando las citas ahí, por favor, para que
así le hable a otros ajín, a otros hermanos que vienen saliendo de Misraín, del mundo. Mire lo que dice el capítulo 5, verso 6. Dice, entonces vi allí en pie con el trono y los 4 seres vivientes, en medio del circo de los ancianos, un cordero que parecía que había sido sacrificado. Él tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 rujó de Yahweh Baruch Hashem. 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 rujó de Yahweh, enviados por toda la tierra. En Apocalipsis capítulo 5, verso 7 dice, él vino y cogió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Se da cuenta? En el 5:8 dice, cuando cogió el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa de oro y copas de oro llenas de pedazos de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim de Yahweh. Aleluya. Ahí está, mis hermanos, para que se dé cuenta que las oraciones de los Kadoshim llegan hasta los Shamaim. Nuestro Melech HaMashiach, mis hermanos, él fue inmolado desde la fundación del mundo como un ejercicio de la divina presencia de Elohim, la vasija, la pluralidad. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8 está escrito, dice, todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado. Y desde antes de la fundación del mundo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, todos aquellos que somos apartados para Yuhei Bajei, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. A menos que uno crea que Yeshua es el Mashiach, ¿sí? A menos que uno crea que Yeshua es el Mashiach, morirá en sus pecados. A menos que no crean que Yeshua es el Mashiach, morirá en sus pecados. ¿Por qué? Porque no tiene su salvación, no tiene Salvador. Lo dije erróneamente anteriormente, un tikkun aquí. Dice en Yohanan capítulo 8, verso 23 al 24, dice, Yeshua les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y en el 8:24 de Yohanan dice, por esto les dije que morirán en sus pecados. ¿Sí? Porque si ustedes no confían que yo soy, ahí está, moriremos en nuestros pecados. Aquel que niega a Mashiach no tiene ninguna salvación, no tiene al Mashiach de Yahweh, Baruch Hashem. Sí, por eso sigue diciendo el 24, dice, quien digo que soy, morirán en sus pecados. Voy a leer otra vez el 8:24 de Yohanan, dice, por esto les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no confían que yo soy, quien digo que soy, morirán en sus pecados. Aleluya. Que siempre nos aguarde nuestro Melech HaMashiach en su costado, para que no nos extraviemos, que su Ruach HaKodesh siempre nos esté guiando toda verdad y toda justicia. En Yohanan capítulo 8, verso 28 dice, así que Yeshua dijo, cuando ustedes hayan levantado al Ben Adán, entonces conocerán que yo soy quien digo que soy, y que nada hago por mí mismo, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. Yo soy, ahí está el yo soy, el pan que es vida,
Entonces, Él es la palabra que vino de los Shamaín, el manaj, la palabra hecha carne. Este es el primero de los 7 yo soy de Yeshua, que solo aparece en Yohanan. Hay un paralelo significativo entre esta expresión, mis hermanos, y el nombre de Elohim del pacto, Yuhei Bajei Baruch Hashem, por el cual el ser reveló a Moshe en Shemot capítulo 3, verso 14, que dice, Eye Asher Eye, yo soy, seré, el que soy, seré. Yeshua proclamó 3 veces yo soy, el pan de vida, en el verso 35, en el verso 48, en el verso 51. ¿Sí? Él es el verdadero, mis hermanos. Él es el pan que descendió de los Shamaín a la tierra. Él es nuestro sustentador de la vida. Nuestro Melech HaMashiach murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras, y fue sepultado y luego resucitado en el tercer día, en acuerdo con las Escrituras. Yuhei Bajei lo resucitó al tercer día. En 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4 está escrito, dice, porque entre lo primero que les transmití fue lo que yo también recibí. Y a saber esto, el Mashiach murió por nuestros pecados. De acuerdo con el Tanaj que dice en 1 Corintios 15, 4, dice, fue sepultado y resucitó al tercer día. De acuerdo con lo que dice el Tanaj. Apareciendo también a más de 500 hermanos, ya después de resucitado. En 1 Corintios capítulo 15, verso 5 al 6. Dice, fue visto por Kefa, después por los 12. En el 15:6 dice, y después de esto fue visto por más de 500 hermanos en el mismo tiempo. La mayoría todavía están vivos, pero algunos han muerto. El Melech HaMashiach ya había sido resucitado, mis hermanos, antes del día llamado domingo, o el primer día de la semana llamado Rishon, Yom Rishon. En Yohanan capítulo 20, verso 1, mire lo que dice de la resurrección de nuestro Melech HaMashiach. Dicen en Yohanan capítulo 20, verso 1, temprano, en el primer día de la semana, ahí está, mire, mientras todavía estaba oscuro, Miriam de Magdala fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida de la entrada del sepulcro. También en Matillahu capítulo 1, verso 1 hasta el 10, mire. En Matillahu capítulo 28, verso 1. Después del Shabbat, hacia el amanecer del primer día, Miriam de Magdala y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. ¿Se da cuenta? Esto no significa, mis hermanos, en lo absoluto que Yeshua resucitó en domingo. Ellas fueron a la tumba y ya estaba vacía. Esto sucedió después del Shabbat. Por el calendario lunar, el Shabbat se termina a las 6 p.m. más o menos. Por tanto, Yeshua resucitó en ese Shabbat. Mirar el verso 6. Y fue muerto el miércoles, el 14 de Abib, en ese año, que son exactamente los 3 días que él profetizó. ¿Sí? Mire lo que dice en Mateo 28:2, dice, de repente hubo un gran terremoto porque un malaj de Yahweh descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. En el 28:3 dice, su aspecto era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Aleluya.
28:4 de Matillahu dice: los guardias se pusieron tan atemorizados de él que temblaban y se quedaron como hombres muertos. 28:5 el malaj le dijo a las mujeres: no tengan temor, yo sé que están buscando a Yeshua, el que fue ejecutado en la estaca. No está aquí porque ha sido resucitado, tal como él dijo. Vengan y miren el lugar donde yacía. 28:7 dice: después vayan deprisa a decir a todos los talmidim: él ha sido resucitado de entre los muertos y ahora va a Galilea delante de ustedes. Allí le verán. Ahora ya se los he dicho. Y en el 28:8 dice: así que dejaron el sepulcro deprisa, atemorizadas, pero llenas de alegría, y corrieron a darle las buenas noticias a los talmidim. En el 28:9 dice: de repente Yeshua las alcanzó y les dijo: Shalom Alejem. Ellas agarraron sus pies cuando cayeron en tierra delante de él. Aleluya. En el Matillahu 28:10 dice: entonces Yeshua les dijo: no tengan temor, vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea y los veré allá. También está escrito en Marcos capítulo 16 verso 1, mire. Dice: cuando el Shabbat había terminado, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y de Shlomi compraron especias para ir a ungir a Yeshua. ¿Sí? En Marcos 16:9 dice: cuando Yeshua resucitó, se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios. Ahí está. Todo eso está escrito. En el nombre de Yeshua expulsó los demonios. Yeshua mismo. En Lucas 24:1-10 también está escrito, miren. Lucas 24:1 al 10. Dice: pero en el primer día de la semana, mientras todavía era muy temprano, cogieron las especies que habían preparado, fueron al sepulcro y encontraron la piedra retirada de la tumba. Mire, aquí Yeshua nunca resucitó en domingo. En aquel año, sí, puede mirar el texto en Matillahu 28:1 y también en Marcos 16:1. Continuamos en Lucas capítulo 24 verso 3. Al entrar, descubrieron que el cuerpo del Adón Yeshua había desaparecido. En el 24:4 dice: estaban parados sin saber lo que pensar acerca de esto, cuando de repente 2 hombres con ropas brillantes, deslumbrantes, se pararon al lado de ellas. Llenas de terror, se inclinaron con sus rostros a tierra. Los 2 hombres les dijeron a ellas: ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? El 24:6 dice: él no está aquí, ha sido levantado. ¿Recuerdan lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea? El Ben Adán tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser ejecutado en la estaca como un criminal. Entonces, en el tercer día, ser levantado de nuevo. Ahí está. Entonces, en el tercer día, ser levantado de nuevo. Aquí vemos, mis hermanos, otra reflexión para que las iglesias, religiones aprendan a contar. Si encontraron la tumba vacía en Mosai Shabbat o saliendo del Shabbat, significa que el Mashiach murió 3 días antes. O sea, ese año fue el miércoles. Entonces la cuenta de 3 días
sí está bien. Y para que sigan aprendiendo a contar estas fechas. No son semanales para todos los años. Son según el calendario lunar. Comenzó el día 14 de Abí y se conmemora todos los años en el mismo día, 14 de Abí. No un Viernes Santo, como está la iglesia del reemplazo. Esta es una fecha estipulada por la ramera y heredada por sus hijas igualmente de rameras. ¿Sí? De que él se levantó en un Viernes Santo. Ahí serían apenas 2 días. En Lucas capítulo 24, verso 8 dice, entonces ellas recordaron de sus palabras. En Lucas 24, 9 dice, y al regresar del sepulcro dijeron todo a los 11 y al resto. En el 24:10 dice, las mujeres que le dijeron estas cosas a los emisarios fueron Miriam de Magdala, Johanna, Miriam, la madre de Jacob, y las otras de su círculo. También vea el cuestionable que le hicieron. Él mismo declaró que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra como la señal de Jonás. En Matillahu capítulo 12, verso 39 al 40, mire lo que dice. Él respondió, una generación malvada y adúltera quiere una señal. Les hizo una pregunta. No va a dárseles más señal que la del profeta Jona. En el 12:40 de Matillahu dice, tal como Jona estuvo 3 días y 3 noches en la panza del monstruo marino, así también el Ben Adán estará 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Aquí nuestro Melech HaMashiach resucitó en 3 días, mis hermanos. El ídolo Isis de la iglesia del reemplazo parece haberlo hecho en 2, de viernes a domingo. Pero vamos a mirar también en Lucas capítulo 24, versos 6 al 8, mire. Dice, él no está aquí, ha sido levantado. Y luego les hace la pregunta a los malajín. ¿Recuerdan lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea? El Ben Adán tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser ejecutado en la estaca como un criminal. Y les hacen otra pregunta. Entonces en el tercer día ser levantado de nuevo. Lucas 24:8 dice, entonces ellas se recordaron de sus palabras. Miren mis hermanos, aquí vemos otra reflexión. Para que las iglesias, la religión aprendan a contar, ¿sí? Si encontraron la tumba vacía en Mosai Shabbat o saliendo del Shabbat, significa que el Melech HaMashiach murió 3 días antes. O sea, ese año fue un miércoles. Entonces la cuenta de 3 días sí está bien. Y para que sigan aprendiendo, que sigamos aprendiendo a contar estas fechas. No son semanales para todos los años, son según el calendario lunar. Comenzó el día 14 de Abí y se conmemora todos los años en el mismo día, 14 de Abí. No un Viernes Santo. El Melech HaMashiach fue colgado. Mire, en Matillahu capítulo 27, verso 32 al 50. Dice, por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrito la causa de su condena. Este es Yeshua, el rey de los Yahudim. En el 27:38 dice, después 2 ladrones fueron puestos en estacas de ejecución con él, uno de su derecha y otro a su izquierda. Esto
nos habla, mis hermanos, una alusión a los dos hijos pecadores de Yahweh, Yahudá y Efraín. Sí, uno es Yahudá y otro es Efraín. En Matías 27:39 dice, la gente que pasaba le insultaba, meneando sus cabezas. 27:40 dice, y diciendo, así que puedes destruir el templo, no digas, y reconstruirlo en 3 días. Sálvate a ti mismo si eres el hijo de Yahweh, Baruch Hashem, y bájate de la estaca. 27:41 de Matillahu dice, de la misma forma los principales Juanín con los maestros de la Torá y los ancianos dijeron. Matillahu 27:42, él salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Así que, ¿es el rey de Israel? Dejen que baje de la estaca, entonces le creeremos. Matillahu 27:43. Él confió en Elohim, así que él le rescate si él lo quiere. Después de todo, él sí dijo, yo soy el hijo de Elohim. En Matillahu capítulo 27, verso 44 está escrito, dice, hasta los ladrones que estaban clavados con él le insultaron de la misma forma. Matillahu 27:45 dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra estaba cubierta con oscuridad. La muerte del Melech HaMashiach. Matillahu 27:46, alrededor de las 3, Yahshua lanzó un grito con fuerza. Eli Yahweh, lema shabatani, mi Elohim Yahweh, mi Elohim Yahweh, ¿por qué me has abandonado? En el 27:47 dice, oyendo esto, algunos de los espectadores dijeron, él está llamando a Elías. Pero aquí, mis hermanos, Elí Yahweh suena como Elías. Elí Yahweh. Es la abreviación del nombre, Elías. En el 27:48 dice, inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en su caña y se la dio para que bebiera. Matillahu 27:49 dice, el resto decía, esperen, veremos si Elías viene a socorrerlo. En el 27:50 dice, pero Yahshua gritando fuertemente otra vez, entregó su ruaj. En Marcos 15:24 al 37 dice, entonces le clavaron a la estaca de ejecución y dividieron sus ropas, tirando los dados para determinar cuál hombre debía quedárselas. Eran las 9 de la mañana cuando le clavaron a la estaca, y sobre su cabeza la acusación escrita de los cargos contra él decía, Yahshua el Nazareno, el rey de los judíos. Los dirigentes judíos no querían este letrero, mis hermanos, porque en hebreo representa Yud-Hei, Vah-Hei, Yahweh, Baruch Hashem. Marcos 15:27. En estacas de ejecución con él pusieron a 2 ladrones. Esto es una alusión a los 2 hijos pecadores de Yahweh, Yahudá y Efraín, mis hermanos. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Marcos 15:28, y el pasaje del Taná fue cumplido y dice, él fue contado entre los transgresores. 15:29 de Marcos dice, la gente que pasaba lanzaba insultos a él, meneando la cabeza. Prácticamente aquí en Marcos dice lo mismo que en Lucas, ¿sí?
También en Lucas dice lo mismo. En Lucas capítulo 23, verso 33 hasta el 46. Dice lo mismo. Aquí, mis hermanos, antes del Melech HaMashiach, el Seol estaba dividido en el abismo y el paraíso. Cuando Mashiach resucitó, él se llevó los espíritus que estaban en el paraíso hacia los Shamaín, donde ahora van todos los espíritus de los sadiquín, de los justos, a esperar ser resucitados en el último día. Mire lo que dice en Yahanán, capítulo 19, versos 23 al 30. Dice, cuando los soldados habían clavado a Yeshua, cogieron sus ropas, las dividieron en 4 partes. Ahí están 4 partes, mire. Una parte para cada soldado y la túnica fue dejada intacta. Ahora la túnica no tenía costura, sino que era tejida en una pieza de arriba abajo. Yahanán capítulo 19 verso 24 dice, así que se dijeron el uno al otro, no debemos rasgarla en pedazos, echemos suertes por ella. Esto sucedió para cumplir las palabras del Tanaj. Ellos se dividieron mis ropas y echaron suerte sobre mi túnica. Por esto los soldados hicieron estas cosas. Yahanán 19:25 dice, cerca de la estaca de ejecución estaba su madre, la hermana de su madre, Miriam, la mujer de Cleofas, y Miriam de Magdala. 19:26 dice, cuando Yeshua vio a su madre y al Talmí, a quien él amaba, de pie allí, le dijo a su madre, madre, este es tu hijo. 19:27 dice, entonces le dijo al Talmí, esta es tu madre. Y desde ese momento el Talmí la acogió en su casa. ¿Sí? Aquí en el verso 26 y 27 los usa la Iglesia Católica para falsamente demostrar que Miriam era la madre de la humanidad. José, su esposo, y ya estaba muerto. Y sencillamente Yeshua lo que estaba diciendo es que Yohanan se ocupará de su madre. El Talmí Yohanan. La muerte de nuestro Melech HaMashiach. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, Yeshua, para cumplir lo dicho en el Tanaj, dijo, tengo sed. Yeshua dijo, tengo sed, porque él iba a beber el agua de hiel, amargura por su esposa adúltera, usted y yo, Israel. De acuerdo al 5:11 del 31, en la muerte de nuestro Melech HaMashiach, el esposo Sadik, el esposo justo, se convirtió en la esposa infiel para que su estómago se hinchara, como sucedió a la esposa infiel en Números capítulo 5. Él tuvo que beber el agua amarga y él, no solo Yeshua cumple en el Salmo 69 verso 21, el más importante cumplió la Torá del esposo celoso. Cuando el esposo sabe o sospecha que su esposa ha sido infiel, le dan a beber de las aguas amargas. Por eso en el Tejilín 69 verso 21 dice, me dieron hiel por mi comida, en mi sed me dieron a beber vinagre. En este verso, mis hermanos, Yeshua sentía una profunda agonía por su esposa Israel, la adúltera. El que es el justo tomó el lugar de la esposa adúltera y bebió las aguas de amargura o de hiel, y cumplió con número 5 antes de decir, consumado es.
En hebreo, kalaj, que significa terminado, pero una alusión a la esposa, ya que la kalá también significa esposa. Yeshua no clavó ninguna Torah o ninguna ley al madero, sino que dijo, está terminado, consumado es. Concluyó lo que viene a hacer a la tierra, traer a Israel de nuevo al contrato matrimonial por medio de la Torah. ¿Sí? Por medio de la Torah, hermanos. Él no va a hacer otra vez. Por eso es también importante no seguir pecando, mis hermanos. Y no pisar esa maravillosa sangre que Él derramó por nosotros, por usted y por mí. Si lo hacemos, perderemos la salvación, mis hermanos. De acuerdo a las palabras que están en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 8, las cuales hay que tomar muy seriamente, mis hermanos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versos 6 hasta el 8. Dice, entonces han caído extraviados. Es imposible renovarlos para que se vuelvan de sus pecados, siempre y cuando por ellos mismos siguen ejecutando en la estaca al Hijo de Yahweh, Baruch Hashem, de nuevo, y siguen exponiéndole a desprecio público. Porque la tierra que se satura de agua con las lluvias, después de hacer crecer una cosecha útil a sus dueños, recibe una bendición de Yahweh, Baruch Hashem. En el 6:8 dice, pero si sigue produciendo espinas y cardos, falla la prueba y está cerca de ser maldecida. Al final termina por ser quemada. ¿Sí? Si nosotros sabemos esto, mis hermanos, y lo entendemos, y regresamos al peshá, a la transgresión voluntaria, al odio a Yahweh, ¿sí? Nos sometemos al pecado voluntario con serias consecuencias de pecado. Si van a alguna modalidad que los haga negar lo que una vez creyeron a Yeshua, es imposible renovar los arrepentimientos. ¿Por qué? Porque Yeshua no va a descender y hacerlo otra vez. No puede regresar. El puente está quemado. Si Yeshua fuera a regresar y hacerlo de nuevo, quizás tuviéramos otro chance, ¿verdad? Entonces, si pisoteamos la sangre de Mashiach bajo los pies, ¿sí? Al Hijo de Yahweh, y llamamos a la sangre del pacto inmunda, no podemos regresar si lo hacemos. Así que mantengámonos limpios y guardemos Torah, mis hermanos. Mantengamos la Torah en nuestros corazones y que nuestros corazones, nuestras mentes estén purificadas delante del Todopoderoso. No pongamos al Ruaj a prueba. Esta es la blasfemia contra el Ruaj HaKodesh, mis hermanos. Porque el Ruaj HaKodesh, de acuerdo a Ezequiel capítulo 36, verso 27, les dice que guarden la Torah. Les dice que para guardar, ¿sí? Dice que para guardar esto está el Ruaj HaKodesh. Para guardar los mandamientos. ¿Los guardamos o los despreciamos? Entonces, esta es una blasfemia al Ruaj HaKodesh. Sí. Y el Ruaj es femenino, esto es madre, es la Ima. Y nosotros somos nacidos de la madre, de la Ima. Por eso se le llama la Ruaj, porque ella es Ima. En Ezequiel capítulo 36, 27, miren.
Yo pondré mi ruaj dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah. ¿Sí? Que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas, obedezcas. El agua tiene varias implicaciones a la mujer adúltera, que ya lo miramos, ¿verdad que sí? En Números 19, en Levítico primero 5:11 al 31, Levítico 14:51, también lo miramos Números 19:18, en Hebreos 10:22, en Juan 4:13 al 15, en Juan 3:5. En Johanán 19:29 dice, ahí tenían una vasija con vino barato y ácido. Así que mojaron una esponja cubierta de hojas de orégano en el vino y la pusieron en su boca. ¿Se acuerda que era vinagre? El vinagre es vino. En Johanán 19:30, después que Yeshua hubo tomado el vino, dijo, consumado es. Y dejando su cabeza caer, entregó su ruaj. De ninguna manera significa que ya cumplí la Torah. Ustedes no tienen que hacerlo. No, 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 mis hermanos. Así enseña la iglesia, pero no, esto no tiene nada que ver. Esto es un poco más profundo que eso. Esto en hebreo es kalá, que también significa esposa. Esto era lo último que en la mente de Yeshua antes de morir, su esposa Israel, la palabra terminado es Neshalem, cuya raíz es Shalom, que en realidad lo que Yeshua estaba diciendo fue Shalom, mi esposa. Ahora después que resucite como nueva criatura, nos podemos casar de nuevo. Aproximadamente a la hora tercera, que eran las 9 de la mañana, en Marcos 15:25 dice, eran las 9 de la mañana cuando le clavaron a la estaca. En Marcos 15:33, al mediodía, oscuridad cubrió la tierra hasta las 3 de la tarde. Miren mis hermanos, del 14 de Nisan no hay ninguna prueba en cuanto a si fue en un madero sencillo o en una cruz, en forma de T. Sin tener en cuenta esto, la cruz no se toma como un símbolo de la fe, proviniendo de una antigua superstición anterior al Mashiach. El Mashiach fue colgado y ha resucitado. Él está vivo. Así que ya no lo traigas colgado. En Marcos 16:6 dice, pero él dijo, no estén tan sorprendidas, ustedes están buscando a Yeshua de Nazaret, el que fue ejecutado en la estaca. Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde les sepultaron. Ellas fueron, mis hermanos, allí después del Shabbat semanal, que termina a las 6 p.m. la caída del sol. Y ya estas cosas habían sucedido, por tanto Yeshua resucitó en Shabbat. La leyenda de murió en Viernes Santo y resucitó en domingo ni siquiera se confirma por sencillas matemáticas. Porque son 2 días y él dijo 3 días. Yeshua murió el miércoles en ese año antes de Pesaj y resucitó 3 días después en Shabbat semanal. Ahí está. Y después en Yom Rishon se empieza a contar el Homer. ¿Sí? En su resurrección ascendió al Abba, al Padre y nuestro Padre, su Elohim y nuestro Elohim. Aquí se cae también otra vez la doctrina, ¿sí? De que Yahweh es uno con Yeshua y Yeshua es con el Padre. No. Separados.
Yohanan, capítulo 20, verso 11 al 18. Mire lo que dice. Pero Miriam se quedó afuera llorando. Mientras lloraba, ella se agachó para mirar dentro del sepulcro y vio dos malajín vestidos de blanco sentados donde el cuerpo de Yeshua había estado, uno a la cabeza y otro a los pies. ¿Por qué estás llorando?, le preguntaron. Ella respondió: se llevaron a mi Adón y yo no sé dónde le han puesto. Mientras decía esto, se volvió y vio a Yeshua parado allí, pero ella no se dio cuenta que era él. Y Yeshua le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Pensando que él era el jardinero, le dijo: si tú eres el que le llevaste, dime dónde le has puesto, y yo misma iré a buscarle. Yeshua le dijo: Miriam. Ella, volviéndose, gritó en hebreo: Rabani, esto es mi maestro. En Yohanan capítulo 20, verso 17 dice: Yeshua le dijo: no me toques, porque todavía no he regresado a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que yo voy a mi Padre y al Padre de ustedes. Ahí está, mire. A mi Elohim y a Elohim de ustedes. Aleluya. Vemos que Yeshua tiene a su Elohim aún después de resucitado. Con esto vemos que Yahweh, Padre, es mayor que Yeshua. Yeshua es menor que el Padre. El Padre es mayor que yo, como está en el 14:28. ¿Sí? En Yohanan capítulo 20, verso 18, Miriam de Magdala fue a los Talmidín con las noticias que ella había visto al Adón y lo que le había dicho. Él se sienta a la mano derecha de Elohim con Malajín, autoridades y poderes sujetos a él, como está en Primera de Kefa, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22, dice: él ha ido al cielo y está a la mano derecha de Yahweh, Baruch Hashem, con Malajín, autoridades y poderes sujetos a él. El Melech HaMashiach otorgó a sus apóstoles, mis hermanos, el poder de perdonar o retener los pecados. En Yohanan capítulo 20, verso 22 al 23, mire. Habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Ruach HaKodesh. En Yohanan capítulo 20, verso 23 dice: si ustedes remiten los pecados de alguien, sus pecados serán remitidos, y si los retienen, serán retenidos. Esto tiene que ser entendido a la luz de toda la Escritura, mis hermanos. El sentido es que nosotros tenemos que predicar las buenas noticias. ¿Lo está haciendo usted, mi hermano? ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Las predicamos y son aceptadas por el receptor? ¿Y sus pecados son perdonados? ¿No las predicamos o no son aceptadas por quien se les predique? ¿Sus pecados no son perdonados? Esta declaración, mis hermanos, no es la católica, donde un hombre pecador tiene autoridad para perdonar pecados. Si entregamos el mensaje, mis hermanos, permitimos perdón del único que puede perdonar. Si no entregamos el mensaje, retenemos el perdón que fluye de lo alto. Es una declaración de llevar las buenas noticias, como tenemos que hacer, y así permitimos que todos sean perdonados, mis hermanos. La segunda venida del Melech HaMashiach. El Mashiach vino primero como el sacrificio para la redención del pecado. No vino primero como rey Mashiach. Y esto fue entendido, muy mal entendido, por los judíos de su tiempo.
Ellos esperaban a un rey victorioso, pero él vino como cordero a derramar su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Cuando lo llevaron a Yeshua ante Pilato en Matillahu 27:11, dice, mientras tanto Yeshua fue llevado ante el gobernador y éste le hizo esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Yeshua respondió: las palabras son tuyas. En el 27:29 dice, entretejieron ramas con espinas para hacer una corona y la pusieron en su cabeza, y pusieron una vara en la mano derecha. Entonces se arrodillaron delante de él e hicieron mofa, diciendo, saludamos al rey de los judíos. En Matillahu 27:37 dice, por encima de su cabeza pusieron un letrero donde está escrita la causa de su condena. Este es Yeshua, el rey de los judíos. En Lucas 23, 2 al 3, el 37 y el 38 dice, ¿dónde empezaron a acusarle? Encontramos a este hombre en actos subversivos contra nuestra nación, prohibiendo que paguemos impuestos al emperador y reclamando que él es el Mashiach, un rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Y él le respondió, las palabras son tuyas. Lo mismo que estaba en Matillahu está aquí en Lucas. Este es el rey de los judíos. En Yohanan capítulo 19, verso 14 al 16, dice, eran como el mediodía en el día de preparación de Pesaj. Le dijo a los Yahudín, aquí está su rey. En Yohanan 19:15, ellos gritaron, sáquenlo de ahí, sáquenlo de ahí, pónganlo a morir en la estaca. Pilato les dijo, ¿quieren que ejecute a su rey en la estaca? Los principales Juanín respondieron, no tenemos rey sino el emperador. Y aquí en la ejecución, Yohanan 19:16, entonces Pilato entregó a Yeshua a ellos para ser puesto a morir en la estaca. Agarraron a Yeshua y se encargaron de él. No obstante, él fue reconocido por algunos a través del Ruaj de santidad como el rey de Israel. Por ejemplo, en Juan 1:49, también en el capítulo 12, verso 13 al 15. En Juan 1:49 dice, Natán, él dijo, Rabí, tú eres el hijo de Yahweh, Baruch Hashem, tú eres el rey de Israel. También en la entrada triunfal, ¿recuerdan? En Yohanan capítulo 12, verso 12. Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la festividad oyó que Yeshua estaba en camino entrando a Jerusalén. En el 12:13 dice, ellos cogieron ramas de palmeras y salieron a su encuentro gritando, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel. Aleluya. En Yohanan 12:14 dice, después de encontrar un potro de asno, Yeshua montó sobre él, así como dice en el Tanaj. En Yohanan 12:15, hija de Sión, no temas, mira, tu rey viene sentado en un potro de asno. Cumpliendo así la profecía, como está en Zacarías capítulo 9, verso 9, el rey venidero de Sión. Zacarías 9:9 dice, regocíjate grandemente, oh hija de Sión, grita fuerte, oh hija de Jerusalén, contempla tu rey, está viniendo a ti el Sadik, el justo, y el Salvador, el Mashiach. Sin embargo, es manso, él está montado en un asno, ¿se da cuenta? Y sí, y en un joven potro de asno. Aleluya. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte.
Luego continuamos otra segunda parte. Amén. Aleluya. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bene Israel, diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh te bendiga, te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo te bendeciré en el Shen Gadol de Yahshua HaMashiach Ben Ru. Amén. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche, por los méritos de Mashiach Yahshua. Amén.